Como, como les dije, en este programa tratamos de pensar, y Pablo Semán es el coordinador y el escritor, porque ha escrito dentro del libro mucho, realmente mucho. Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. El libro lo publicó Siglo XXI, y aquí está Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, para mí. Pensaba en tu libro y en lo importante que es que este libro se publique en este momento y en los 6 puntos que vos anunciás ya como tema de discusión, ¿no es cierto? Condiciones económicas, interacción digital, punto 1 y punto 2. ¿Qué pensás? Varias cosas. A ver, primero que el libro fue escrito y entregado a la editorial antes de que Milei ganase la primaria. Cada uno de los autores tenía expectativas diferentes. Yo escribí como si hubiera ganado Milei, que era mi convicción científica, digamos. O sea, no sale ahora, ¿no? Y el libro intenta iniciar una discusión. Segundo, respecto de estas dos condiciones, que en ese momento, digo, pasado el tiempo de haber escrito eso, yo creo que la primera, las condiciones económicas, se me hace cada vez más pesada y yo hubiera querido escribir una cosa que voy a escribir ahora finalmente, que las extremas derechas en América Latina tienen muchísimas diferencias con las europeas. Una es que se asientan en una evolución socioeconómica muy específica de América Latina, que es un capitalismo que no pudo producir ni siquiera los mínimos de integración que se produjeron en Europa, ¿no? Y incluso la producción de esos muy bajos niveles de integración fue en el contexto de violentísimas luchas políticas y, digamos, uno piensa la instauración del peronismo, los bombardeos del 55, las dictaduras de Onganía, la del 76, los desaparecidos, el neoliberalismo de Menem, que fue muy violento. Entonces, hay una trayectoria de fondo en la cual, de alguna manera, se anclan estos proyectos, con la diferencia de que este es un proyecto que logró hacerse popular, y eso hay que plantearlo. Entonces, esa primera condición que yo tengo en la cabeza, ¿no? Hoy yo la pondría, la subrayaría mucho más. En ese momento era, no fue tanto un olvido, una falta de discusión, que es una discusión que se me presenta ahora cuando todo el mundo dice, bueno, las extremas derechas son todo lo mismo. No son todo lo mismo, ¿no? No, y la segunda, sí, perdona, ya que hiciste la pregunta, mira, yo creo que con lo de las interacciones digitales hay un riesgo enorme, y yo lo noto cada vez más, en absolutizar la razón tecnológica del triunfo de Milei, ¿no? En parte por una comodidad intelectual que es de un grado de autocomplacencia atroz, que es, bueno, hablemos de cosas nuevas, de las tecnologías, qué sé yo. A ver, digamos, en la historia del pensamiento social y de la investigación social, no es la primera vez, sino la 15ª, que se intenta establecer una especie de mecanismo que es, las tecnologías se apropian del alma humana, ¿no? Desde el tipo que pensaba que una foto te expurgaba el alma, hasta Heidegger, que cuando vio la primera máquina de escribir dijo, esto rompe la filosofía, hasta la escuela de Frankfurt, que cuando ve aparecer la radio y la televisión dice, esto es una dictadura insuperable, ¿no? Siempre, bueno, con la televisión lo mismo, digamos, y siempre esos razonamientos se apoyan en una idea que, digamos, empiezan por una cosa tecnológica y siguen por una cosa psicológica, entonces inventan que el inconsciente se encadena al discurso del amo a través del micrófono y qué sé yo, pasan otras cosas, hay investigaciones que muestran que pasan otras cosas, y entonces ahora empezamos con la milonga de la serotonina, la dopamina y qué sé yo, y un determinismo tecnológico que no niego que tenga su influencia, tiene su influencia, pero también es, por un lado, exagerado, porque yo sé que decir esto en esta radio es complicado, pero yo creo que Milei ganó
y sobre todo por la diferencia que ganó. Ninguna extrema derecha en ningún lugar del planeta ganó en primera victoria por una diferencia electoral como la que ganó Milei. Y eso depende de errores cometidos antes por los gobiernos nacionales y populares, que a mí me desespera porque yo me considero parte de esos proyectos. Entonces, la atribución de determinismo tecnológico a la derrota me impide pensar que es digamos, la razón de la derrota. Lo más productivo de las derrotas, y eso lo enseñó Gramsci, del que tanto se habla en vano, es que iluminan o deberían poder iluminar el pensamiento político. Y no lo están haciendo porque cada vez que yo digo esto de que las tecnologías no son lo más importante en la situación política, vienen 3 o 4 que me dicen, no, bueno, porque yo leí en tal libro que esto te domina el cerebro, o que en la derecha europea se expandió por las redes. Bueno, sí, está bien. No es del todo falso eso, pero la verdad es que se insiste demasiado en el determinismo tecnológico, lo cual es un error de apreciación histórico, pero además, encima, y esto es peor todavía, muchas de estas personas que se dicen a sí mismas gramscianas y que ponen el énfasis en el cruce entre determinismo tecnológico y cultura, abonan una conclusión perfectamente derrotista, porque si las victorias políticas de las derechas son posibles, casi diría, piensan ellos, no yo, inevitables, porque las tecnologías están a favor y porque las empresas que gobiernan las tecnologías a favor, entonces los proyectos democráticos y populares no tienen destino, ¿no? Entonces, por la vía de la supuesta radicalización intelectual, en realidad lo único que contribuyen es a sembrar el desaliento intelectual y al mismo tiempo una imposibilidad de pensar cómo salir del atolladero. Porque o sea, si vos le preguntas a cualquier persona de opositora, más o menos pensante del sentido común, ¿por qué ocurre esto? Y bueno, porque es global, por las tecnologías. Bueno, entonces no hagamos más nada, cerremos la radio, nos vamos todos a casa y a llorar las redes, ¿no? O sea, un poco llevando al absurdo al que nos lleva ese pensamiento, hay que entender que la determinación tecnológica es importante y que en todo caso, tal como nosotros decíamos en el libro, y perdón que te lo hice largo, pero es una discusión interesantísima, es que el principal cambio que trajeron estas tecnologías ha sido en la configuración del mundo laboral, ¿no? Y en la configuración de un tipo de subjetividad que además no es solamente la subjetividad mileísta, ¿no? Entonces, me parece que hay que apreciar la complejidad de esta transformación para poder entender realmente cuál es el papel, hasta dónde llega, hasta dónde no llega la determinación de las redes sociales y qué podemos hacer. Porque aparte quiero decir, Lula ganó y tenía la misma situación de redes sociales que acá. En el Frente Amplio, que le ganó a una derecha radicalizada, no tan radicalizada como esta, pero radicalizada como la de la calle, también. Y de hecho hay trabajos de investigación que quizás son menos prestigiosos porque no caen en la compra de modas intelectuales que son muy propias también de las izquierdas, que muestran claramente cómo la gente usa bastante más prudentemente de lo que creemos las redes sociales, ¿no? Yo mismo estoy haciendo investigación de campo ahora sobre eso y me sorprendo porque veo, no digo confirmadas mis presunciones, sino más bien mucho más que confirmadas. Francamente impresionante lo que dice, ¿no? Si lo escuchas atentamente es como otro camino que toma, ¿no? Igual una sola corrección mínima. Acá en esta radio y en este programa puedes decir lo que te da la gana. No. Todo lo que te dé la gana. No, por favor. O sea, no tengo miedo a la censura, no es eso. No, lo que estoy diciendo es, pienso que en este público, porque además es eso con el que habitualmente hablo, la idea, digamos, yo estoy dando la verdad, estoy dando una batalla con todas las de perder, y seguro que la voy a perder, que es tratar de alertar al sentido común de nuestro campo sobre la importancia de pensar menos cómodamente, ¿no? Claro, porque además en tu libro, cuando hablas del caso argentino, te cuento, aparece el Rodrigazo, aparece el 2001, con la gente golpeando en la puerta de los bancos, aparecen las permanentes crisis económicas, eso está en el libro de Pablo.
Y esto queda como de alguna manera en la memoria de todos, ¿no? Fijo en la memoria. Sí, hay una larga crisis, ¿no? que lleva, que de hecho es el libro en que estoy intentando trabajar ahora, una acumulación de episodios críticos que desgastan la relación de los sujetos con el Estado y desplazan las bases de la articulación sociopolítica de la Argentina y de la relación sociedad-Estado. Por eso estamos viviendo un cuestionamiento del Estado, centralmente es eso, el contenido del triunfo de Milei, un cuestionamiento del Estado que obviamente es un caldo que se vino cocinando por lo menos desde el Rodríguez. Claro, vos hablas en el tercer punto, Pablo habla del vínculo entre el Estado y la sociedad. Un vínculo que también en democracia, digamos la verdad, por favor, en democracia también se fue rompiendo y desgastando y de alguna manera se fue deshilachando la relación que tiene el ciudadano con el Estado. Parece importante decirlo. Y esto también, por supuesto, tiene que ver con gobiernos macristas, con gobierno peronista. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver. Como el Estado y la sociedad entraron en crisis. Sí, ya si es para ponerlo en el largo plazo y agregar cosas que no están escritas ahí, pero que son importantes, yo diría, la estatalidad argentina no es una estatalidad ni como la brasileña, ni como la mexicana. Hay que remontarse muy lejos en el tiempo, que hay las reformas pombalinas en 1700 en Portugal y por consecuencia en Brasil, y las borbónicas en Hispanoamérica, se cumplieron con bastante eficacia, digamos, en México y en Brasil, y en cambio el virreinato del Río de la Plata, que era un virreinato de contrabandistas, ayudó a crear ya un Estado bastante colonizado, bastante poco autónomo, ¿no? Entonces la relación entre sociedad y Estado viene siendo particular como mínimo ya desde los tiempos previos a la independencia, durante la independencia. Entonces, obviamente en todo el siglo XX y fundamentalmente a través de mecanismos económicos, uno puede ver que la relación entre partes de la sociedad y el Estado fue bastante, como digamos, promiscua, pero eso generaba al mismo tiempo un fiasco permanente para el resto de la población, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, todos esos episodios que hemos vivido de oscilaciones económicas, de grandes devaluaciones, en la cual, digamos, todo argentino me parece estar hiperentrenado para lidiar con etapas de sobrevaloración del peso y devaluación, han ido alimentando la distancia y la desconfianza respecto del Estado, ¿no? Y de una de sus instituciones principales, la moneda. Hay un perdóname, punto, y además el terrorismo de Estado también debilitó la relación de la sociedad con el Estado y los incumplimientos de la democracia también, ¿no? Hay un punto en el libro, el cuarto, el punto 4, que tiene que ver con los cuestionamientos al peronismo, directamente, cuestionamientos al peronismo. Sí. ¿Cómo lo explicamos? Vos estás subrayando una parte que es la introducción que yo redacté del libro, un poco tratando de... Adentro hay muchos trabajos, claro, pero estos temas vuelven. Sí, pero digamos que es un poco tratar de identificar cuál es el cauce más amplio en el que se monta este proceso de más corto plazo que fue el ascenso de Milei, ¿no? Entonces, ya esto entra más en este tiempo. Yo creo que los desempeños del peronismo, tanto en sus aciertos como en sus errores, alimentaron la formación de un contingente electoral que surgió a espaldas ya no del peronismo, sino de las élites políticas en general, de las élites sociales, de las élites culturales. Yo soy un beneficiario indirecto de una situación, que es que nosotros hicimos un libro y fuimos lo único que hicimos un libro pensando que podía ganar Milei. Pero no hay un mérito ahí, sino más bien hay qué pasaba en las élites culturales de la Argentina que no podían pensar esa gran transformación que hizo aparecer a espaldas de la sociedad una mayoría no visible y que tenía que ver con los problemas del peronismo. Y en ese contexto, quiero decir una cosa que siempre me trae muchos costos, pero quiero decirla, no con el público de esta radio, sino en la vida en general,
Yo creo que uno no termina de asumir el daño enorme que le causa al peronismo, que para mí es el partido de la inclusión, frente a Milei, que es el partido de la exclusión, el daño enorme que le causa al partido de la inclusión el hecho de que uno de sus principales funcionarios, que era un defensor del Estado como instrumento de la inclusión, lo haya deslegitimado tanto a través, por ejemplo, de el disfrazar las cifras de inflación, ¿no? Entonces, digo, yo que acompañé críticamente ese proyecto hasta 2012, no puedo creer que no se asuma que la defensa del Estado no se puede hacer defendiendo a un funcionario que destruyó la legitimidad del Estado. Sobre todo porque buena parte de la crítica del Estado, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, con ese evento, que fue realmente funesto. O sea, nosotros no terminamos de entender lo que significa haber mentido con las cifras de inflación. Por más que haya tenido, supongamos, buenas intenciones, y esto sin contar la cantidad de trabajadores del INDEC que fueron maltratados física y simbólicamente por Moreno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es parte de la crítica al peronismo, la erosión de la estatalidad que el propio peronismo quería usar como instrumento de integración, y enhorabuena que quería eso. Algo que me sorprendió, porque no lo había pensado como lo pensás vos, el tema de la pandemia, ¿no? Porque es más sutil eso. ¿De qué manera la pandemia tiene un protagonismo, que lo tuvo por supuesto y lamentablemente, y también colabora, sin saberlo por supuesto, con todo lo que vino después? Bueno, mira, primero hay una cosa que podemos introducir ahora. Hay una crisis de las instituciones estatales que se presenta más o menos al mismo tiempo, no digitada por una camarilla, en todo Occidente. Y tiene que ver con también otro movimiento de largo plazo, que es la transformación del capital en capital financiero, el desplazamiento de la innovación y la producción hacia Oriente, especialmente China, y donde la apuesta de las élites dominantes fue deslegitimar el Estado o debilitar el Estado, en tanto el Estado en ese momento era parte de un pacto que garantizó crecimiento, pleno empleo y prestaciones sociales, por lo menos en Europa, para grandes masas. En ese contexto digamos, del ataque neoliberal al Estado, que en América Latina fue mucho peor por todas las condiciones de la estatalidad, y de la introducción de transformaciones en el campo del trabajo, y de las debilidades de los procesos de reparación frente al neoliberalismo, todo eso en la pandemia se condensó, pero aparte de una característica específica de la pandemia que yo no quisiera dejar de citar, que es, yo también pensé esto, y escribí cosas que tranquilamente puedo decir que son pelotudeces. Soy parte inicialmente, en las primeras semanas creí que el Estado retornaba por el fuero sanitario, ¿no? Un poco porque uno hacía una analogía indebida con la epidemia del cólera en el final del siglo XIX y sus efectos hacia el siglo XX, donde en parte la salud pública es una herencia del procesamiento de esa epidemia. Ocurre que la estructura biológica de esta pandemia obligó o determinó la erosión del Estado, no solamente en Argentina, sino en todo Occidente. ¿Por qué? Porque esto no era como el cólera. Primero, había una discusión sobre cuánto mataba el virus. ¿Era mortal, no era mortal? Había una discusión sobre cómo se contagiaba el virus. Había una discusión sobre cómo se prevenía el contagio. Había una discusión sobre cómo se contenían los efectos sociales de los aislamientos, y había una discusión sobre vacunas sí, vacunas no, y qué vacunas, ¿no? Esas 5 discusiones condenaron a los estados en todo Occidente, sobre todo en tanto
Occidente democrático y deliberativo a un desgaste, porque hiciera lo que hiciera el Estado estaba mal. Ahora, eso en el contexto de la crisis económica que tenía la Argentina fue mucho más fuerte. Entonces condensó décadas de desgaste del Estado, lustros de insuficiencia de las reparaciones, 15 años de transformaciones tecnológicas que determinaron cambios en la sociabilidad, en la subjetividad de la población, y un evento que de alguna manera podríamos decir es random, que estructuró la mayor distancia del Estado, donde aparte el Estado, de la misma manera que no supo que podía ganar Milei, no supo, por ejemplo, que cuando puso un IFE, para 3 millones iban a aparecer, no me acuerdo, 8, 11, yo dije una vez una cifra, me la discutió un exministro, creo que tenía razón, pero aparecieron por lo menos el doble, ¿no? Uh-huh. Y donde las capas dirigentes, insisto, yo participé de eso en parte, después tomé distancia, justamente por advertir esto, que es, incitamos a la población a sostener una política de aislamiento que solamente era posible sostener en la capital federal y diría entre personas con empleo formal, ¿no? El resto de la población no lo podía sostener. Entonces el partido de los cuidadanos terminó siendo el partido en parte de la exclusión y de la promoción del desamparo de los que estaban a la intemperie. Entonces eso hizo que todos los descontentos de la pandemia se volcaran contra eso, ¿no? Mucho más cuando encima el partido de los cuidadanos estaba dirigido por un presidente que comete el desaguisado y finalmente el crimen político, porque es un crimen político ese, de por un lado sobreactuar cuidados y decir voy a perseguir y qué sé yo, ¿verdad? Ese evento resignifica retrospectivamente, es un flashback para todo el mundo, y de hecho yo, digamos, te agrego, yo estoy haciendo trabajo de campo ahora, estamos en 2025, han pasado más años, uh-huh. Y para la mayor parte de la gente que yo entrevisto, que pertenece a estas capas que vivieron peor la pandemia sigue siendo un parteaguas, ¿no? Entonces, la pandemia y la gestión de la pandemia. Yo entiendo que realmente hay causas históricas mucho mayores que el desempeño de los gobiernos, claro, y que hay movimientos, digamos, geológicos más amplios que... Pero se hizo todo lo posible sin saberlo para que todo saliera peor. Y eso, evidentemente, incrementó la voluntad contra el gobierno. Mirá, yo escribí un libro sobre específicamente la pandemia que circuló muy poco y que es el antecedente de este libro, que hicimos con un equipo de 10 investigadores, y en ese libro sobre la pandemia nosotros sacamos una conclusión y decíamos con mi colega Nicolás Belchinger, que escribe conmigo, está todo, decíamos en 2021, está todo para que gane Milei, cuando todavía ni siquiera era candidato a presidente, y nosotros publicamos esa nota en Le Monde Diplomatique en ese momento, y nadie nos dio bolilla, alguno habrá dicho estos exagerados. 2 años después, poco antes de ganar Milei, publicamos una nota que era 70% copiada de la anterior, a propósito, uh-huh. Le Monde Diplomatique o me tiene que pagar 2 notas o no me tiene que pagar ninguna, y en ese momento ya todo el mundo estaba un poco más avivado, faltaban todavía unos meses para que fuera la elección de octubre, y dijeron, estos tipos dan la justa, pero habíamos escrito lo mismo que antes, exactamente lo mismo que antes. Cuando no tuvo la repercusión que tuvo después. Cuando no tuvo la repercusión que tuvo después. Quiero mostrar el libro, no sé si la cámara lo toma bien. ¿Lo toma bien? ¿Sí? Ahí está. Es un libro importante, que por supuesto estamos recomendando. Título, Está entre nosotros. ¿Qué título, no? Está entre nosotros. A nosotros nos causó mucha discusión ese título, porque en realidad, yo quisiera decir, la verdad es que no son marcianos, no vienen y están entre nosotros. Y además, nosotros
en realidad somos una minoría, sobre todo nosotros que escribimos ese libro, y en realidad, si fuera una división nosotros-ellos, es nosotros estamos entre ellos. Y yo creo que esa dicotomización no sirve ni política ni analíticamente. Pero los editores tienen cierto instinto de cómo hacer los títulos, y ese título favoreció la circulación. Ahora, el libro hace pensar otra cosa que lo que dice el título. No es un engaño, no, pero lleva a otra cosa. Está bien que un título te atraiga por una cosa y uno salga de un libro con otra idea. Pablo Semán, gracias por la clase estupenda que nos diste. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, cuando quiera seguimos. Claro, quiero mandar el libro sobre pandemia, que me olvidé de traerlo. Era Pablo Semán, por supuesto, en El Refugio. Enseguida volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de